Bienvenidos al canal. En este video vamos a tratar el tema de las abolladuras. Las abolladuras son anomalías geométricas muy comunes en los ductos y que causan estadísticamente la mayoría de los problemas de fallas en tuberías. Por lo tanto, deben ser detectadas y evaluadas correctamente para asegurar la integridad del ducto. Por otra parte, tendríamos también que determinar si las abolladuras están de alguna manera afectando las operaciones, como por ejemplo la limpieza interna del ducto o corridas instrumentadas por interferencia de las mismas, ¿no? O si por el contrario la abolladura no tiene ningún efecto y puede ser dejada en su sitio y monitoreada oportunamente. Entonces, ¿cómo se detectan? ¿Cómo se evalúan? ¿Cuáles son las normas consideradas en este caso? De eso va a tratar este video. Si te interesa ese tema, sigue allí y no olvides registrarte al canal. Las abolladuras son depresiones en el contorno original de un tubo causadas por la acción de fuerzas externas resultando en una deformación permanente, causadas por impactos en excavaciones, contacto con rocas, contacto con otros tubos o estructuras. Pueden provocar concentraciones de esfuerzo, grietas y rupturas de las tuberías, por esfuerzos estáticos o por fatiga, y representan una de las principales causas de fallas en las tuberías. Las abolladuras pueden ser detectadas mediante inspección visual, herramientas de limpieza con placas calibradoras o con herramientas de inspección instrumentada. La inspección visual directa aplica en los tramos superficiales o en excavaciones, permitiéndose tanto la detección como la medición. Los procedimientos de inspección deben considerar cuáles son las dimensiones a registrar dependiendo del nivel de evaluación. Herramientas de limpieza con placa calibradora y data logger pueden ser utilizadas para detectar y localizar abolladuras. El data logger debe tener la capacidad de registrar el diferencial de presión, que es la variable que nos va a permitir estimar la localización. La detección de abolladuras con herramientas instrumentadas representa el método más utilizado. Existen herramientas de inspección geométrica electrónica con diferentes capacidades de medición dependiendo de la tecnología utilizada, pudiendo incluso estar combinadas con herramientas para detección de pérdida de espesor. La inspección geométrica electrónica periódica debe formar parte de un programa de integridad. La información suministrada por una inspección geométrica debe incluir la localización de la abolladura, su profundidad en porcentaje de reducción del diámetro, la posición horaria y los radios de curvatura que permiten calcular las deformaciones con base en la norma B31.8 apéndice R. La hoja de localización debe incluir todas las referencias necesarias para poder ubicar en campo la abolladura, incluyendo las distancias, coordenadas GPS, así como la posición horaria de la misma. La detección de pérdidas de espesor asociadas con abolladuras requiere la utilización de herramientas instrumentadas basadas en fuga de campo magnético, ultrasonido o mediante inspección visual directa. La información suministrada en este caso incluye la localización del defecto, profundidad de la pérdida de espesor, longitud y ancho de la pérdida de espesor, así como la posición horaria. Caracterización de la abolladura. Debe determinarse el tipo de abolladura, las dimensiones relevantes, la posición horaria, distancia a soldaduras y las condiciones operacionales. Tipos de abolladura. Abolladura simple, la que no contiene otros defectos. Si la profundidad es menor al 10%, no tienen efecto relevante sobre la presión de falla. Sin embargo, debe verificarse que no interfieran con el paso de las herramientas de limpieza o de la inspección interna. Abolladura coincidente con otros defectos como hendiduras, corrosión, grietas. Pueden fallar a presiones relativamente bajas. Existen modelos para evaluar abolladuras con estos defectos. Sin embargo, es difícil predecir su resistencia a la fatiga. Abolladura coincidente con soldadura. Las soldaduras frágiles pueden fallar a presiones bajas.
Su evaluación debe considerar la calidad de la soldadura afectada, la tenacidad y ductilidad. No hay métodos confiables para predecir la resistencia a la fatiga. Abolladura no restringida. El identador es removido y no tiene restricción al movimiento por cambios de presión, generalmente ubicada en la parte superior del tubo y frecuentemente presenta hendiduras. La resistencia a la fatiga es inferior a la de una abolladura restringida equivalente. Abolladura restringida. El identador permanece en contacto con el tubo originando una restricción al movimiento por cambios de presión. Generalmente se ubica en la parte inferior del tubo, frecuentemente causada por rocas. El modo más común de falla es por perforación del tubo. Presentan mejor resistencia a la fatiga que las abolladuras no restringidas. Hendidura. Remoción local de material en forma alargada causada por daño mecánico. Resulta en una disminución del espesor que puede involucrar endurecimiento por deformación del material. En combinación con abolladuras puede ocasionar presiones de falla baja y es difícil de predecir su resistencia a la fatiga. Dimensiones relevantes de una abolladura. Profundidad. Establece la severidad de la abolladura y es la dimensión que más afecta la presión de falla y resistencia a la fatiga. Los radios de curvatura se pueden medir también y representan la forma de calcular las deformaciones involucradas. Caracterización de una anomalía concurrente. Hay que definir si se trata de hendidura o corrosión. Profundidad, longitud de la pérdida de espesor, radio de entalla, ubicación y dimensiones de grietas y la presencia de endurecimiento. Las condiciones de operación básicamente para definir si se trata de cargas estáticas o dinámicas que pueden originar fatiga. Los ductos para transporte de líquidos generalmente están sujetos a mayores variaciones de presión y son más susceptibles a fallas por fatiga. Por otra parte, los gasoductos en general tienden a presentar ciclos con menores variaciones de presión y son menos susceptibles a este tipo de falla. Los estudios de tolerancia a defectos deben establecer si existe la posibilidad de daños por fatiga. Evaluación de la severidad. Se considera severa cualquier condición que pueda afectar la presión de falla o resistencia a la fatiga de la abolladura. Entre los factores a considerar están límites de profundidad, máxima deformación permisible, presencia de hendiduras o grietas, si afecta o no afecta soldaduras, cuál es la posición horaria y si existen esfuerzos cíclicos que puedan causar fatiga. Entre las normas que podemos utilizar para evaluar la severidad están la API 1183, la norma API 579, la norma ASME B318S y la norma API 1160. Estas normas contienen lineamientos para la evaluación de abolladuras. ¿Qué se considera abolladura severa? Son aquellas que contienen grietas o hendiduras que tengan una profundidad mayor al 6% del diámetro, abolladuras sobre soldaduras frágiles, abolladuras sobre soldaduras dúctiles con una profundidad mayor al 2% o una deformación superior al 4%, abolladuras agudas con deformaciones mayores al 6%, abolladuras sometidas a esfuerzos variables que puedan conducir a fallas por fatiga, abolladuras con pérdidas de espesor por corrosión inaceptable según ASME B31G, abolladuras con depresiones múltiples o abolladuras que restringan el paso de las herramientas. Requisitos para el pase de herramientas internas. Las empresas de inspección establecen las dimensiones requeridas en las hojas técnicas de cada herramienta y de esta manera asegurar el paso libre de la herramienta a través del ducto. Normalmente pueden atravesar restricciones por el orden del 10 al 20% del diámetro interno, dependiendo de la configuración. Disposición de las abolladuras severas. Deben ser reparadas o mitigadas para evitar fallas o restricciones operacionales. Su aceptación requiere de una evaluación de adecuación al servicio para determinar la presión de falla o el número de ciclos permisibles a fatiga. La evaluación de adecuación al servicio incluye
la determinación del factor de resistencia remanente, la presión de falla y la reducción de presión requerida de ser el caso. Y en el análisis por fatiga, los ciclos permisibles para el rango de variación de la presión. Las normas más comunes utilizadas en este caso es el API 579, ASME FFS1, parte 12, tanto en nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo de la complejidad del análisis, y de la práctica recomendada RP 1183, en su sección 8, métodos de evaluación de la adecuación de servicio, donde se incluyen diferentes opciones para evaluar la integridad mecánica. Reparación y mitigación. Las abolladuras que no cumplen los criterios de aceptación deben ser reparadas o mitigadas oportunamente, utilizando las normativas de tuberías aplicables. Entre las opciones de reparación tenemos corte y reemplazo del sector afectado, instalación de camisas metálicas tipo A o B, instalación de camisas no metálicas, instalación de abrazaderas apernadas o hot tapping, que es un ejemplo de una reparación. La mitigación, en el caso de aplicar, involucraría reducción de presión, control de las variaciones de presión o señalización y vigilancia del corredor para evitar este tipo de fallas. Aquí tenemos un resumen entonces del proceso de evaluación, que se inicia con la detección, luego la caracterización, determinación de severidad, decidir si es aceptable o no, aplicando los criterios de las normas, estudio de integridad y finalmente la mitigación o reparación, según se requiera. Conclusiones. Las abolladuras simples con una profundidad menor al 10% del diámetro no afectan la resistencia a la fractura del tubo. La resistencia a la fatiga de un tubo que contiene abolladuras es menor a la de un tubo en su condición original. La reducción puede ser de un factor de 10. La resistencia a la fatiga de abolladuras restringidas es mayor que la de una no restringida de la misma profundidad. Las abolladuras restringidas no reducen en forma significativa la presión de ruptura y fallan generalmente por perforación del tubo. La resistencia a la ruptura y a la fatiga de abolladuras que contienen hendiduras, grietas o que afecten soldaduras puede ser muy baja. Debe verificarse que la abolladura no cause reducción del flujo o interferencias al paso de herramientas de limpieza o de inspección instrumentada. La evaluación de adecuación al servicio de abolladuras severas puede ser realizado mediante métodos establecidos para definir su aceptación o rechazo, así como el tiempo de respuesta. Los estudios de tolerancia de defectos deben ser realizados por personal con experiencia en el área de integridad mecánica. Y de esta manera hemos llegado al final de este video. Gracias por tu atención. Espero que les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.